Como decía al principio, después de esta ponencia anterior, que ha sido una primera ponencia poco general, donde se ha hablado de las competencias genéricas, competencias específicas, etcétera. Bueno, pues vamos a ir descendiendo ya a los distintos, ya no sé si llamarle contextos, ámbitos o áreas, por lo que me ha dicho, con lo que comentaba Ana Martín. Ya no sé si hablar de servicios sociales, de centro educativo, centro penitenciario, sistema arreglado, sistema educativo arreglado, menores. Ya no sé si es contextos, ámbitos o áreas. Bueno, eso lo dejaremos para que los teóricos pues sigan haciendo propuestas, pero ya desde la práctica nos entendemos y sabemos a qué nos referimos. Vamos a hablar, y la ponencia que va a desarrollar José Luis Diego Martín, pues se va a centrar en el papel, funciones, perspectivas de futuro, etcétera, de la educación social dentro del sistema educativo reglado, que yo creo que es algo bastante acotado y que sabemos a todo el mundo a qué nos estamos refiriendo, al sistema educativo en sus distintas etapas, etcétera. Muy bien, pues es José Luis Diego Martín, sobradamente conocido por la mayoría de los que estamos aquí, pero para las personas que no lo conocéis, conocido, sufrido, algunos dicen... ¿Qué va? Bueno, esta comunicación de sonrisas cómplices se debe, y lo digo para las personas que vienen de fuera, porque él es el tutor, profesor tutor de este centro asociado desde hace muchos años, de una de estas asignaturas que a más de uno le cuesta un poco de trabajillo, vamos, superarla, que es una asignatura que proporcionaría o debería proporcionar lo que ha denominado antes Ana Martín competencias instrumentales, es decir, cómo diseñar una investigación, cómo llevarla a cabo, cómo interpretar unos datos o cómo saber interpretar una investigación que otro señor ha hecho para poder fundamentar uno la práctica, ¿no? Pues él ayuda a los estudiantes a preparar esta asignatura de estadística. Bueno, él es maestro, en primer lugar, me ha dicho que lo recalque, es diplomado en profesorado de EGB, él es licenciado en pedagogía, es licenciado en psicología también, y él es inspector de educación desde hace ya, pues, ¿cuántos años? 14 o 15, bueno. Tiene una dilatada experiencia, por lo tanto, en el sistema educativo reglado desde distintas perspectivas. La tuvo primero como profesor y luego lo ha tenido y la tiene como inspector de educación que cotidianamente y asiduamente pues va viendo distintas realidades de los centros, de los centros de primaria, los centros de secundaria, etcétera. Entonces pienso que por su formación y por su trayectoria profesional, pienso que es una persona que nos puede aportar pues una visión muy importante y muy rigurosa sobre este papel del educador social dentro del sistema educativo reglado. Como en otras ponencias, pues dejaremos un espacio al final de la misma para que todas las personas que lo deseen puedan realizar las preguntas que quieran. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, José Luis, y tienes la palabra. Gracias a ti por la presentación y la invitación. Bien, como andamos justo de tiempo, vamos a ir al grano. La ponencia que me han pedido era sobre el educador social en el sistema educativo, ámbitos de actuación, funciones y perspectivas de futuro. Pues bien, ¿cómo la vamos a organizar? Pues en función del título de la misma. Si el título de la misma es el que tenéis ahí, el educador social en el ámbito educativo, los ámbitos, las funciones y las perspectivas de futuro, pues como es lógico, entiendo que esos deben ser grandes apartados de la presentación que haga.
No obstante, esa presentación la completaremos con algunas de estas cuestiones. Para hablar de la educación social en el ámbito educativo, pues empezaremos haciendo referencia a los nuevos profesionales en unos nuevos tiempos en los que estamos. Entonces veremos de dónde surge esa figura del educador social en el ámbito educativo en la actualidad. Comentaremos algunos antecedentes de la situación actual para desde ahí pasar a que conozcáis por lo menos lo que es la normativa básica que regula la intervención de la educación social en el ámbito educativo. Una vez vista la normativa, en función de la misma desarrollaremos un poco los ámbitos de intervención y las funciones. Después os comentaré algunas consideraciones que entiendo son de interés, que aparecen sobre todo en las instrucciones que regulan la educación social en el ámbito educativo, que no están recogidas en las funciones y en las atribuciones, pero que me parece que debéis conocer. Y abordaremos después, dentro de todos los ámbitos que vamos a comentar, no quisiera pasar por alto uno de ellos que me parece especialmente relevante, como es el de la educación para el conflicto y la convivencia, en el que quiero detenerme un momento. No podemos tocar todos los ámbitos de forma pormenorizada, pero sí quería dar alguna pincelada sobre algunas cuestiones relacionadas con este ámbito de los temas relacionados con conflicto y convivencia. Las perspectivas de futuro, como comentábamos antes, y terminaré planteando algunas cuestiones para la reflexión con la intención de fomentar un poco el debate. Me imagino que sí, yo no tengo inconveniente en dejar la presentación. No, yo dejo la presentación, no hay inconveniente, incluso la podréis colgar en la página donde queráis. Si notas por algo que te llame la atención y una pregunta que quieras luego regular, pero que todo el material de todos los ponentes va a estar a disposición. Ya diremos el sitio donde lo vamos a comprar para que podáis descargar. Es más, si queréis bibliografía sobre el tema, yo he descargado varias cosas que pueden ser interesantes. Venga, retomamos el tema. Estaba comentando que para situar el actual papel del educador social en el ámbito educativo hay que analizar la realidad actual, y que esa realidad actual difiere mucho de la realidad que en años anteriores hemos venido viviendo. Entonces, por eso hablábamos de nuevos tiempos, nuevos escenarios, nuevos retos que dan lugar a estos nuevos profesionales. Vamos a comentar algunos de estos cambios que se producen en los últimos años y que están en relación con la aparición. Ahora no va esto es, pues claro, al apagarlo. Bueno. Bien, venga, vamos a ver si acabamos de dar con la tecla. Vamos a comentar algunos de estos cambios con los que nos encontramos. Y decía, el primero al que podemos hacer referencia es la heterogeneidad del alumnado que hoy día nos encontramos en los centros educativos y en las aulas. Desde que la educación se hace obligatoria y sobre todo desde que se prolonga hasta los 16 años, esto es una realidad a la que el profesorado no es capaz de dar respuesta por sí solo. Se creó la figura de los orientadores ya hace muchos años en su día, pero los orientadores siguen siendo insuficientes para dar respuesta a esta realidad. Entonces, eso hace que necesitemos nuevos profesionales en el sistema educativo. La incorporación de la mujer al mundo laboral es otra de las cuestiones que no podemos perder de vista. Se habla incluso de que esto lleva consigo pues un mayor, no me atrevo a decir abandono, pero de los hijos, pero sí es cierto que al centro educativo se le encomiendan funciones que anteriormente no tenía. La función de custodia es una función que, aunque no la quieran los centros educativos, la tienen que asumir en los últimos años. Y bueno, el profesorado se resiste a atender este tipo de funciones, y eso también hace que necesitemos y que ahí tengamos un amplio margen de intervención por nuestra parte.
Más cambios son las diversas formas de familias con las que nos encontramos en la actualidad. Mientras que tradicionalmente teníamos pues lo que era la familia, con el padre, la madre, los hijos, hoy nos encontramos con montones de tipos de familias diferentes, con separaciones de familias que originan en muchos casos conflictos, en la mayor parte de los casos conflictos, que los que más lo acaban pagando son los propios hijos. Y el profesorado, insisto, no está preparado para dar respuesta a este tipo de situaciones, y el orientador, que sí podríamos pensar que lo está, no puede abordar todo este tipo de problemas, sobre todo cuando los problemas en muchos casos están fuera de lo que es el entorno educativo. Y ahí yo creo que es donde tendríamos un gran abanico de posibilidades de conexión del entorno con lo que es el centro educativo y de intervención con las familias, como después veremos en el desarrollo de las atribuciones y funciones. Por otro lado, sabéis que últimamente se habla de la necesidad de un enfoque diferente en la educación, un enfoque que está basado en el desarrollo de competencias básicas. Por tanto, no deberíamos centrarnos únicamente en el aprendizaje de unos contenidos, sino en la aplicación de esos contenidos a la práctica y en competencias básicas, entre las cuales yo quisiera destacar la competencia social y ciudadana, para la cual también al profesorado le cuesta desarrollar esta competencia y muchas veces va a necesitar de nuestro apoyo, del apoyo de, ya digo, orientadores, educadores sociales y de otros ámbitos de la educación. Bien, tenemos nuevos escenarios de intervención social también con el tema de las redes, todo el fenómeno Internet, todas las relaciones que ello genera, pues también ofrecen nuevas necesidades o plantean nuevas necesidades que debemos atender. Tenemos también nuevos retos derivados de los movimientos migratorios, el tema de la atención a la diversidad, la interculturalidad. Pues todo esto cambia sustancialmente la situación en la que se encontraban los centros hace 20 o 30 años. Los centros no están preparados para dar respuesta a ninguna de estas situaciones. La convivencia en los centros, veréis en prensa que cada vez se hace más difícil. Es verdad que no son tantos problemas como la prensa dice, pero es cierto que hay problemas en los centros, especialmente en los centros de secundaria y sobre todo en primero y segundo de ESO. El tránsito de los colegios de primaria a los centros de secundaria es una cuestión que después veremos, es una de las atribuciones y funciones que tiene el educador social, el intervenir ahí en ese tránsito, porque los chavales pasan de primaria a secundaria con escasas ayudas y con un cambio muy brusco que muchos de ellos no son capaces de soportar. Eso genera pues cierta violencia, no solo eso, sino hemos hablado antes de las separaciones entre familias, la propia convivencia entre diferentes culturas, el tema de la interculturalidad. No estamos formados, no estamos formados el profesorado en general para dar respuesta a estas cuestiones y, sin embargo, los educadores sociales y los orientadores sí tienen una mayor preparación y podrían ayudar a solucionar este tipo de conflictos. El aumento del asentismo escolar en una etapa que se prolonga como obligatoria hasta los 16 años y en lo cual ya no hay una marcha atrás, porque por mucho que queramos, por mucho que nos quejemos, hay que acompasar el mundo escolar con el mundo laboral y la educación pues está claro que no va a volver a edades anteriores a los 16 años. Pero esa es una realidad que nos encontramos en los centros y que genera una gran cantidad de asentismo escolar. Los índices de asentismo, claro, no es lo mismo tener ahora a todo el alumnado escolarizado que como teníamos antiguamente, pues solamente al alumnado que quería estudiar. Además, la respuesta de atención a la diversidad, que aunque están contempladas en la normativa, se le deberían dar al alumnado, en la práctica muchas de ellas no se están dando. Es más, ahora nos viene una nueva ley, la 11, con la cual algunas medidas de atención a la diversidad quedan ahí entre comillas. El tema, por ejemplo, sabéis que los programas de cualificación profesional inicial, los PCPI, me imagino que sabéis de qué os estoy hablando, ¿no? Pues cambian y van a dar lugar a una formación profesional inicial
que no lleva a la obtención de la titulación, con lo cual ahí vamos a tener un cajón desastre donde posiblemente se generen más conflictos y se generen más demandas, más necesidades, en las que también yo creo que va a ser un campo importante de intervención de la educación social. Bien, entonces ese aumento del absentismo es una realidad. Las situaciones de exclusión social y el fracaso escolar con el que nos encontramos, los índices de fracaso escolar siguen siendo muy elevados. Es verdad que en nuestra comunidad hemos conseguido aquí en Andalucía que en los últimos años bajen un poquito, pero seguimos teniendo unos índices de fracaso escolar incluso mucho mayores de los que aparecen en prensa, porque no sé los datos que tenéis vosotros, pero el fracaso escolar, cuando se habla que está por encima del 30%, bueno, las estadísticas sabéis que siempre hay que matizarlas, y bueno, eso sería si no tenemos en cuenta el abandono escolar y es una realidad el elevado índice de fracaso que tenemos. Podríamos seguir abundando en estos temas. Las puntuaciones que obtenemos en las pruebas de diagnóstico en comparación con otros países, pues también parece que dejan mucho que desear. Y todo esto no responde solo a cuestiones a las que pueda dar respuesta el sistema educativo sin figuras de apoyo que no han venido existiendo hasta ahora. Entonces yo creo que con todo lo que aquí hemos comentado, pues no cabe duda de que necesitamos nuevos profesionales en la educación que colaboren con el profesorado, que colaboren con las familias, y yo creo que ahí el ámbito de intervención de la educación social es muy importante. Es más, ahora vamos a empezar a ver cómo empieza a surgir, y también es verdad que se ha visto un poco parado por la grave crisis por la que venimos atravesando, pero si no fuera así, yo creo que el desarrollo ahora mismo sería mucho mayor. Bien, para que veamos un poco esta situación, que además los puntos de vista de los distintos colectivos son diferentes. Ahí he puesto una viñeta que seguramente conocéis de sobra, pero bueno, podríamos plantearlo aquí en la visión que tienen los padres y los alumnos, los padres y los profesores. En el tema de la interculturalidad también podríamos plantear lo mismo. Entonces, bueno, todo esto genera conflicto y genera situaciones que necesitan ámbitos de intervención diferentes a lo que es la instrucción y la simple enseñanza. Bien, yo creo que con esto pues nos podemos hacer una idea de que esas necesidades existen, y vamos a entrar ya en el campo de cómo empieza a aparecer la educación social en el ámbito educativo. Vamos a comentar algunos antecedentes de lo que sería la situación actual, sobre todo en nuestra comunidad, aunque citaremos algunos de alguna otra comunidad, pero de dónde surge la figura y cómo estamos en la actualidad. Bien, en primer lugar, para que sepáis, pues ya hace años se viene existiendo profesorado de lo que se llama la especialidad de servicios a la comunidad. Me imagino que algunos incluso habréis mirado los temarios de oposiciones para presentaros a esta especialidad, una especialidad que ya lleva años, aunque es novedosa entre comillas, pero no tanto como la de la educación social. Bien, estos profesionales de servicio a la comunidad han venido desempeñando dos funciones básicas. Una de ellas es impartir clases en los ciclos formativos donde se da este tipo de enseñanza de servicio a la comunidad. Hay un tipo de ciclos formativos de formación profesional específica que prepara técnicos en servicio a la comunidad. Pero por otro lado, estos profesionales también han venido realizando intervenciones de tipo sociocomunitario a nivel de la familia, a nivel del entorno, incluso a nivel de otros contextos, relaciones con otras instituciones, etcétera, etcétera. O sea que aquí tenemos un antecedente que yo creo que nos puede servir como punto de referencia. Por otro lado, creo que no podemos olvidar la existencia de programas complementarios al horario escolar que se han venido implantando ya desde hace años. El desarrollo de distintas competencias, entre las que yo destacaría la competencia social, las cuales no se trabajan en el ámbito educativo y sin embargo son una realidad, una necesidad, y se crean programas para el desarrollo de estas competencias. Y ahí también pues está relacionado con las funciones que hoy se nos pide que desempeñemos. No obstante, hay que reconocer que la mayor parte de estos programas se han venido desarrollando, como aparece ahí, por consensos con asociaciones, con instituciones, con ONGs en algunos casos, y no han dado la cabida que a todos los que estamos aquí nos gustaría
para la intervención de la educación social. Pero en la actualidad ya sí hemos dado ese paso, que sería la tercera cuestión que vamos a plantear. Es ya la incorporación efectiva del educador social al sistema educativo. Algunos antecedentes para que tengamos alguna idea, pues en Extremadura, como tenéis ahí, en el curso 2002-2003 se implanta esta figura en algunos IES, en algunos institutos de enseñanza secundaria, básicamente de enseñanza secundaria obligatoria. ¿En cuál? En aquellos en los que se ven necesidades por estar en zonas desfavorecidas, por trabajar con familias con deprivación sociocultural, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un antecedente importante. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues tenemos referencia a una orden que se publica en el 2002 con la que se hable una bolsa de profesionales interinos, todavía no funcionarios, pero interinos, y se empieza a convocar el puesto ya propiamente dicho de educadores sociales. Si nos centramos en nuestra comunidad, en el curso mucho más recientemente, si veis, 2006-2007, pues ya aparece una contratación de educadores sociales, una bolsa también de educadores sociales que se asignan a los EOE, los equipos de orientación educativa. Supongo que sabéis lo que son los EOEs, el ámbito de intervención que tienen a nivel de zonas y, bueno, estos equipos, los que están normalmente tienen profesionales de distinto tipo, tienen de pedagogos, psicólogos, médicos y hay varios equipos que tienen educadores sociales también. Esto, si os dais cuenta, aquí en nuestra comunidad es bastante reciente. Estamos hablando del curso 2006-2007. Bien, en el curso siguiente, en el 2007-2008, se amplía el número de plazas a 66. Habíamos hablado de 32 en la primera, ahora se amplía a 66 y para que veáis un poco la distribución de esas plazas, pues se convocan 5, existen, no se convocan, están desempeñando funciones de educadores sociales, 5 dentro del ámbito educativo reglado, 5 en Almería, 10 en Cádiz, en Córdoba 6, en Granada 9, en Huelva 4, en Jaén 5, Málaga 11 y Sevilla 16, lo que hace el total de lo que hemos dicho de 66 plazas que están ocupadas ahora mismo ya por educadores sociales en el ámbito educativo. Os iba a poner datos, pero tampoco quiero cansaros mucho con datos, pero para que tengáis alguna idea. Dificultades, pues por eso es que la mujer se ha incorporado al mundo laboral para ocuparse como le gustaría de la evolución de sus hijos. Pero mayor preparación tienen las familias de hoy que las familias de hace 40 años, eso está claro. Y también es cierto pues, lo que estamos comentando, que tienen también mayores ocupaciones. Entonces, y allí donde no se ocupan, pues en muchos casos porque les falta formación. Y ahí podemos colaborar también nosotros. Hay una línea de trabajo, ahora mismo se está desarrollando el tercer plan andaluz de formación de Andalucía y una de las líneas de trabajo es la formación de las familias. Si esto sale adelante, que según la última reunión que tuvimos la semana pasada, el director general nos decía que de aquí a septiembre ya está publicado este tercer plan, pues ahí vamos a tener un campo de intervención en el que también tenéis posibilidades de actuación. Y otro campo muy importante, os comentaba alguna antes de empezar la sesión, es el campo de las actividades extraescolares. El campo de las actividades extraescolares en los centros muchas veces se están planteando como un relleno, como un... Sin embargo, yo creo que si nos paramos a pensar detenidamente en este campo, es una fuente de aprendizaje prioritaria. Y ya no solo dentro del campo educativo, yo os comentaba alguna antes de empezar, a la hora de formar empresas, dentro creo que habéis visto, algunas me comentabais que estabais haciendo otros cursos de emprendedores, de no sé qué, pues en estos ámbitos, aquí el ámbito de las actividades extraescolares es un ámbito que está teniendo mucha incidencia en los centros. Entonces yo os recomiendo que no lo perdáis de vista, sería pues, montar pequeñas empresas y ofertar actividades extraescolares a los centros que estén en relación con las necesidades que se plantean en esos centros. Y esas necesidades son muchas, porque uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual es que posiblemente los chavales no sepan aprovechar y más adelante aparecerá pues, los tiempos de ocio y tiempo libre. Y ahí nosotros podemos aportar también bastante.
Desarrollo de habilidades sociales, programas de habilidades sociales, como hemos dicho antes, educación en valores, etcétera, etcétera. Y después también deberíamos tener muy claros los recursos que existen en la zona, darlos a conocer, coordinar un poco la utilización de esos recursos. En cuanto al absentismo escolar, pues es uno de los temas que está más protocolizado. Hay normativa específica sobre absentismo que te dice desde cuándo se considera un alumno absentista, a partir de tantas faltas o de horas seguidas o de horas en asignatura o de días seguidos o de horas en asignatura. Hay un protocolo que se activa donde se comunica desde a la Comisión de Convivencia de la localidad. Y el problema que tenemos en esto es que se comunica a la Comisión de Convivencia, incluso llega a la Fiscalía, pero no se interviene, no se solucionan los problemas. ¿Por qué? Porque estos problemas no se solucionan con una reunión de la Comisión de Convivencia o no se solucionan con que el juez o el fiscal diga, que no suele decir además, pues qué tienen que hacer estos alumnos. Estos problemas hay que estar en el día a día con las familias tratando de compaginar varias cuestiones, entre ellas la formación, la información, y eso requiere un trabajo continuado. Y eso no lo puede realizar el profesorado, ni siquiera lo pueden realizar los orientadores de centro, que se dedican más a las tareas dentro del centro, aunque sí hacen alguna intervención. Este es un trabajo claro del educador social y yo creo que no podemos perderlo de vista. La coordinación con otros centros, con otras instituciones, también viene reflejada para el tema del absentismo. Y bueno, está claro la actuación como agentes del entorno para normalizar el entorno escolar, que nos acerque a donde están los recursos y no que se escolarice al alumno en zonas donde le resulta imposible prácticamente acceder a los recursos que necesita. Y la colaboración en los centros de secundaria, también en otras instituciones, para mejorar la formación básica que ya hemos comentado antes que era insuficiente. El otro ámbito era la dinamización familiar, hablábamos también de la comunidad. Aquí también tenemos actuaciones importantes que desarrollar o ámbitos importantes para desarrollar. Vuelve a aparecer el tema del absentismo, el análisis y diagnóstico de necesidades que planteen las familias. Yo a veces le comento a los centros, bueno, si nosotros vemos los conflictos suelen estar muy focalizados. ¿Dónde se dan los conflictos? Pues en los patios de recreo, en las puertas de la entrada y salida. Bueno, ¿por qué no analizamos eso y ponemos soluciones desde un punto de vista preventivo? Pues yo creo que eso también lo puede hacer el educador social. Vuelve a aparecer el tema de la formación y antes os hablaba de la creación de asociaciones de alumnos. Aquí aparece también la dinamización de las asociaciones de madres y padres de alumnos. Es cierto que de madres y padres de alumnos sí existen bastantes asociaciones, pero también es cierto que su funcionamiento es escaso o deficitario. Entonces, estas asociaciones necesitan dinamizarlas, necesitan a alguien que esté pendiente, que les oriente, que les informe, que organice actividades, que promueva distintos tipos de actuaciones. Eso no lo hacen las asociaciones por sí solas. Y aquí también yo creo que hay un gran campo de actuación. Si pasamos al tema de la participación con la comunidad, las instrucciones nos hablan de la coordinación con distintos agentes para el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, a las que ya me he referido antes y que creo que es un ámbito importante de intervención. Los recursos de la zona también aparecían anteriormente. La gestión de programas de distinto tipo, programas culturales, de ocio, de tiempo libre, que también adelantaba yo, porque creo que es uno de los problemas que tenemos en el sistema educativo. Hoy día los chavales orientan mucho el tiempo libre básicamente a los videojuegos, a la televisión, con lo cual las relaciones sociales en muchos casos van decayendo de forma considerable. Y aquí quizá haya que darle alternativas al tiempo libre. Cuando nosotros éramos pequeños jugábamos mucho más en la calle, teníamos muchas más relaciones de este tipo, estábamos más preparados para la resolución de conflictos, porque yo recuerdo, pues estaba jugando a fútbol o a lo que fuera, tenía un conflicto, aprendía a solucionarlo. Ahora es que no, ni siquiera tenemos estas oportunidades de aprendizaje y por tanto creo que ahí también hay un campo de intervención junto a los ya mencionados de la convivencia, la interculturalidad y la propia promoción e igualdad de la mujer.
No olvidemos este ámbito que, aunque hemos avanzado mucho, todavía no podemos hablar de una verdadera igualdad y aquí habrá que seguir trabajando en esta temática. En cuanto a la participación en otros programas, pues bueno, hay distintos programas, los de vida saludable, parece que ahí tenemos también una labor y así nos viene recogido en las instrucciones, programas de tipo socioeducativo, de integración multicultural, o sea, tenemos muchísimos programas en los que podemos ir participando, educación vial para el consumo, etcétera, etcétera. O sea que, si vais viendo, el abanico de posibilidades es muy amplio, es amplísimo. Y tarde o temprano yo creo que habrá que, bueno, ya se está interviniendo, pero tarde o temprano habrá que intervenir de forma mucho más intensiva en todos estos ámbitos. Finalmente, ¿os acordáis que había en el esquemita, os había puesto yo eso de otros apartados? Pues las instrucciones, otros aspectos a desarrollar, hablan también de tareas relacionadas con gestiones, tramitaciones, elaboración de informes, memorias, distintos tipos de elaboración de materiales, programas, estudios de necesidades, que yo ya adelantaba antes, y participación, quiero insistir en esto, participación en sesiones de seguimiento y evaluación del alumnado. Viene recogido como tal en las instrucciones, o sea que a nadie le podrían negar el entrar a una sesión del alumnado con el que se está trabajando, lógicamente. A nadie le podrían negar el entrar en una sesión de evaluación que a veces, pues, podemos encontrar al principio con conflictos de este tipo y yo creo que el campo de intervención es muy amplio, pero también los educadores sociales tienen que saber situarse en ese campo y saber hacer valer pues su importancia y su necesidad. Hay otro campo que no hemos tocado antes, pero que las instrucciones parece que tocan ahí como un poco como anexo, que es el tema de la formación profesional. Aquí se habla de la atención a la diversidad en programas y actuaciones institucionales, donde pues, es un campo que está abandonado. Esta mañana nosotros debatíamos en la inspección sobre si la intervención al año que viene, que nos viene como prioritaria, que tenemos que hacer en los centros de formación profesional, tocamos o no tocamos la atención a la diversidad. Y había un sector importante que decía, es que la atención a la diversidad es fundamental y en la FP está abandonada, o sea que ahí hay que tocarla también. Estrategias en el medio socioeducativo, técnicas y dinámicas de grupo que, aunque no las apliquemos nosotros directamente, darlas a conocer al profesorado, que sigue utilizando una metodología muy tradicional en un sistema educativo que demanda otras cosas muy diferentes. Y ahí pues creo que también nosotros podemos enseñar muchas cosas. Estrategias para la intervención integral y colegiada, esto resulta complicado, hablamos hoy de competencia, hablamos de trabajo cooperativo, hablamos de muchas cosas que el profesorado está perdido y ahí también podemos orientar, mediación en conflictos y educación y diversidad cultural. Para que tengáis una idea, a los orientadores se les pide que, en el anexo 1 de las instrucciones, se les pide que semanal o quincenalmente tienen que rellenar este cuadrante en función de cada uno de los campos que hemos venido comentando. Entonces, para que veáis un poco cuál es su trabajo, ellos tendrían que decir, pues, en cada campo de intervención, pues, cuál es el calendario, el horario de trabajo, las observaciones que plantea y, bueno, dónde va a realizar la intervención. Si está en un EOE, pues un día trabajará en un colegio, otro día en otro día en una zona, otro día con una familia. Entonces se pide esa planificación y el horario semanal es de 35 horas. Me parecía interesante ponerlo para que veáis un poco cuál es la realidad de los centros y cómo se está trabajando. Bien, y como os comentaba al principio, visto un poco el panorama general, sí quisiera hacer algunas consideraciones sobre la educación para el conflicto y la convivencia por lo que se observa en los centros. Aquí está claro que, os he puesto ahí una viñeta, los puntos de vista, como os adelantaba al principio, son diferentes. Ahí tenéis, me imagino se entiende, ¿no? Como depende del punto de vista, pues podemos interpretar las cosas de una manera o de otra. Y entiendo que no estamos dando una respuesta adecuada y que vosotros podríais aportar mucho a esta respuesta. Para ello, simplemente plantear dos ideas que las habréis estudiado en las carreras, que sabréis de sobra, pero que no quiero pasar por alto. El tema de
la consideración del conflicto como algo inherente a las relaciones humanas, como algo positivo y como algo pedagógico, como una fuente de aprendizaje. El conflicto nos da la oportunidad de aprender a solucionar determinados problemas y, bueno, es, como decía, en todo ámbito donde existan relaciones humanas va a haber conflicto, en la familia, en el centro, y claro, los centros son relaciones muy complejas, entonces es lógico que surjan conflictos, es impensable un centro sin conflictos. Bueno, eso hay que asumirlo así. Debemos aprender a convivir con el conflicto y, ya digo, a aprender de los conflictos. Es una fuente de crecimiento, es una oportunidad para seguir avanzando y seguir aprendiendo. Y después también una tercera consideración sobre nuestra tarea. Nuestra tarea como educadores sociales no debería centrarse en gestionar el conflicto, ni siquiera en mediar. Fijaros lo que estamos diciendo, aunque esta sea la mejor forma de intervención, la mediación, pero ni siquiera en mediar. Debemos orientarnos más a que el propio alumnado, el propio profesorado, el alumnado básicamente, sea el que aprenda a solucionar sus propios conflictos y darles las herramientas que sean necesarias para que ellos mismos en el futuro pues puedan resolver mejor estos conflictos. Y la otra idea es que los conflictos hemos de considerarlos como un proceso y dentro de este proceso lo más conveniente es intervenir cuanto antes, sin esperar a que surja la violencia. En relación con este aspecto podemos considerar el conflicto como un iceberg. Habréis visto el símil incluso en algunos libros, quizás hasta lo hayáis estudiado así en alguna asignatura de la carrera, como un iceberg donde lo que aflora es la violencia directa, pero debajo de esa violencia directa existen otros ámbitos que debemos conocer. Uno es la violencia estructural. La violencia directa no surge de la nada, sino que posiblemente esté relacionada con problemas estructurales o bien con problemas culturales. Hay una violencia cultural también. Entonces, algunas consideraciones sobre los cambios que deberían introducirse desde estas dos perspectivas y con esto termino la parte de la convivencia. En cuanto a la parte cultural, bueno, cambios de los dos tipos, cambios culturales, hay que tener, como ya hemos dicho, una visión mucho más positiva del conflicto, una visión positiva y pedagógica. Ser conscientes de que nuestro papel es un papel de educadores, no de meros instructores, y aquí el profesorado incluso a veces lo niega abiertamente. En institutos, en colegios no pasa esto. Pero en algunos institutos el profesorado te dice, no, yo soy profesor de matemática, al niño que lo eduquen sus padres. Error gravísimo. Antes de ser profesores de nada somos educadores. ¿Y de qué me sirve a mí un niño que sepa muchas matemáticas si no sabe comportarse socialmente? No vayamos a generar monstruitos como pasa algunas veces en algunos países, que sí son genios en matemáticas y salen a la calle y se lían a tiros con todo el que pasa por el medio. Entonces, antes yo prefiero, si yo soy profesor de matemáticas, parar una clase y educar en convivencia, educar en estos temas, porque son mucho más importantes que las matemáticas que se puedan aprender, digo matemáticas o geografía o el ámbito que queráis. Entonces no perdamos de vista eso. Tener en cuenta también que nuestras actitudes se educan. Nosotros actuamos como modelos ante el alumnado. No es solo lo que le digamos al alumnado, sino la forma de comportarnos. ¿Sabéis? Eso no me voy a parar en la diferencia entre currículum explícito y currículum oculto. Incluso podríamos hablar de currículum ausente. Y eso influye. Entonces, bueno, no lo perdamos de vista, porque a veces, yo recuerdo alguna vez, por ejemplo, mis hijas venían a casa diciendo, mira la maestra, dice que no se puede comer galletas y se ha comido un paquete así. Estamos educando mal. Y aquí los educadores sociales a veces tenemos que hacer ver este tipo de cuestiones porque yo creo que estamos mucho más concienciados de lo que puede estar un docente, sin más.
Y después ya hemos comentado antes que otra norma básica sería intervenir lo antes posible, sin necesidad. Y para eso os decía yo, podemos hacer un estudio de necesidades. Si los conflictos surgen, antes decía, en la puerta, en el patio, pues ¿por qué no organizamos en los turnos de recreo actividades rotativas de juegos, de deportes, de no sé qué? Es curioso, como por ejemplo, me imagino que lo habréis leído, lo habréis estudiado, en los patios escolares el 90% del espacio lo siguen ocupando los niños, mientras que las niñas, a pesar de que hoy hablamos de tanta igualdad, ocupan un 10% del espacio y además un 10% poco significativo, que suele estar relacionado con los porches y las zonas cercanas a las puertas de entrada. Son datos muy curiosos que nosotros deberíamos ir cambiando progresivamente. Entonces, bueno, ahí tenéis algunas pistas. Cambios estructurales. Vamos a ver, yo creo que la tutoría y la acción tutorial deben ser una cuestión clave. En los institutos el profesorado se resiste a las reuniones de tutoría, especialmente desde que salió la normativa que obligaba a que estas reuniones fueran en sesión de tarde. Todos habremos luchado, incluso yo recuerdo cuando era director de centro, pues luchábamos y argumentamos incluso, y hasta nos convencemos de que, bueno, de que si es en sesión de mañana, pues es suficiente. Yo creo que las tutorías no funcionan bien en gran parte de nuestros centros. Para que una tutoría funcione bien hay que dar opción de que sea en horario en el que el padre pueda asistir y después yo las tutorías las organizaría no solo cuando hay problemas, que es lo que solemos hacer. ¿A quién llamamos? Al que hay problemas y al que hay problemas quizá ya cuando casi ni se pueden solucionar con las herramientas que tenemos. Desde mi punto de vista, por la tutoría deben pasar todas las familias varias veces a lo largo del año. Y yo creo que ahí tenéis también una tarea de organización para que esto sea así. Bien, por otro lado, sabéis que y si no sabéis os lo comento, los institutos se suelen organizar por departamentos, donde la preponderancia se da a las materias. Existen departamentos con su jefe de departamento, de matemáticas, de física, de no sé qué, de idiomas, de tal y de cual. Yo creo que aquí habría que cambiar las estructuras. Y creo que el trabajo, especialmente en secundaria obligatoria, debería ser más por equipos educativos. De manera que se trabaje en función de la problemática de cada grupo clase. No me interesa, no digo que no sea importante, tanto la materia en sí, que sí tiene que estar debidamente secuenciada, pero hay cuestiones que son prioritarias y lo prioritario es la atención a las necesidades que cada alumno presente. Y eso requeriría este nuevo tipo de organización. No digo con esto que los departamentos tengan que desaparecer, pero sí que los equipos educativos tomen mucha más fuerza de la que están teniendo en la actualidad. Utilizar las asambleas de clase como medio y espacio para la participación del alumnado. Muchas veces estamos desperdiciando, por decir, yo lo diría así, la hora de tutoría que en secundaria obligatoria existe y dejamos al alumnado que en esa hora estudie, que haga otras cosas. No son muchos los institutos, no sé si estoy equivocado, por lo menos cuando yo estaba orientador, tú como has estado más recientemente, no sé los datos que tendrá, pero yo creo que se pierden muchas tutorías, que no se le saca el provecho suficiente a las tutorías. Incluso por mucho que el orientador hace una labor, yo creo que increíble de preparación, se le dan los temas hechos, pero después el profesor llega y dice, bueno, tenéis un examen después, podéis estudiar, o hablar de lo que queráis, o hacer lo que queráis, pero no deis la lata, no. Ahí en las tutorías hay que afrontar los problemas que el grupo tenga y hay que aprovechar y educar a los chavales y chavalas para que aprendan a participar. Hablamos mucho de la participación en una sociedad democrática, pero como dice Santos Guerra, en nuestra sociedad lo que tenemos es una pseudoparticipación, tanto de alumnos como de las propias familias. Las estructuras que tenemos creadas no garantizan esa participación real. Entonces, bueno, hacia esa línea deberíamos tender. El tema también de alternativas pedagógicas y eficaces a la sanción y al castigo, lo adelantaba antes.
No podemos seguir imponiendo correcciones del tipo te expulso un mes, cuando venga otro mes. Yo este año he tenido una trifulca con un director porque ya lo expulsó directamente 2 meses. Le digo, no hombre, la normativa dice que lo máximo un mes. Dice, sí, pero cuando venga ya le expulso el siguiente. O sea, tenemos esa mentalidad. ¿Qué conseguimos con esto? Aquí hay una experiencia que a mí me gustaba mucho en una jornada de formación que tuvimos de inspección de Francia, que decía, todos los trabajos son trabajo a la comunidad. Y además reconocidos, porque hay veces que el alumno no sabe ni el error que ha cometido. El profesor entra en clase, bueno, yo recuerdo, a mí me llegaron a suspender una asignatura en magisterio porque la profesora se le puso en las narices que estábamos jugando a los dados en clase. Y era porque se habían caído unas llaves. Pues bueno, a veces al alumno no se le da ni la oportunidad de hablar y los castigos son esos. Y si te va al aula de convivencia, el aula de convivencia no funciona como aula de convivencia. Y ahí yo creo que el educador social tiene un gran campo de actuación. El aula de convivencia tiene que ser un aula que realmente sirva para que el alumno sea consciente de la falta que ha cometido y que repare esa falta y que eso sirva para no volverla a cometer. La redefinición en el uso y redistribución de espacios, ya la he comentado antes, y los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios puede que sea otra de las claves. No podemos seguir con que los centros tengan las clases más conflictivas, el último profesor que ha llegado al centro, el que acaba de sacar oposiciones. No porque sea peor ni mejor, pero no tiene experiencia. Entonces, bueno, aquí hay que buscar una forma diferente de asignar los grupos, los propios horarios y, bueno, hacemos los horarios también, centrándonos en lo que sería horarios como tales. Nos da igual porque, claro, hay que distribuir, hay que procurar que el profesorado quede más o menos contento y no pensamos en el alumnado. Entonces, hay que pensar, el foco fundamental debe ser el alumnado. Y ahí es donde deberían fijarse los criterios. No me voy a parar en la resolución de conflictos, que ya habría estudiado. Sabéis que lo ideal es pues que en esa resolución todos salgamos ganando. Pero bueno, esto lo conocéis, no quería pasarlo. Bien, las funciones en realidad ya las hemos venido comentando en cada uno de estos apartados. Por tanto, sí os he recogido ahí las que dice las instrucciones, pero ya las hemos comentado todas ellas, actuación con la alumna absentista, con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, más que centrarme en lo que son las funciones en sí, que ya las hemos comentado, pues sí quisiera, bueno, ahí como veis, últimamente se está utilizando esta viñeta que se ha modificado un poco, eso como, me imagino la conoceréis, antes decía, aquí donde se ha puesto educadora social, pues decía maestro, se ha cambiado, porque si nos damos cuenta en todo el recorrido que hemos hecho, ¿qué se nos cae encima? Pues un poco de todo. O sea que por ámbitos de intervención no nos podemos quejar, por trabajo no nos podemos quejar. O sea que ahí está claro que tenemos un poco de todo. Y como decía, más que la función en sí, que ya las hemos comentado, sí comentar algunas dificultades. Dificultades que he extraído de un documento de los propios EOEs del equipo técnico provincial de Málaga, muy reciente, del 2012, o sea que bastante reciente, que nos plantea estas dificultades desde el desarrollo que los educadores sociales vienen haciendo en el trabajo del día a día. Dice que primero cuesta mantener el autocontrol personal y la imparcialidad. Aquí sí quiero llamaros la atención. Es muy frecuente que cuando uno entra en el centro, uno entra con todas las ideas que yo estoy comentando aquí. Me imagino que todas os parecen bien, pero uno llega al centro y muy pronto se deja convencer por el profesorado en determinadas cuestiones. Cuidado, no. Hay que seguir luchando por nuestros ideales. Y el alumno pues tiene que ser un foco prioritario. Digamos que algunos nos convertimos a la vida cómoda. Eso ha pasado en la orientación y me temo que puede pasar en la educación social. Y por tanto, y ahí tenéis, no es que lo diga yo, pues a veces está pasando y los propios equipos así lo reconocen. Bien, hay dificultades también para accesibilidad a las familias. Como tenéis ahí, a veces nos dan los teléfonos mal dados a propósito. Bueno, cosas de este tipo pues nos las encontramos. Pues ese es un campo y conocer las dificultades a priori nos ayudará a poder solucionarlas.
falta de constancia e interés para poner en práctica las orientaciones que damos desde esta perspectiva profesional. Este es un trabajo que tiene que tener persistencia. Este tipo de problemáticas, de temáticas que estamos abordando, no se solucionan con una reunión con las familias, con unas jornadas de formación, con una charla, no. Tiene que ser una labor del día a día y a veces nos acabamos cansando. Y muchas veces nos cansamos porque es cierto que los resultados no son todo lo deseables que desearíamos o que nos gustaría. Pero no podemos decaer en ese desánimo, hay que seguir y saber que a largo plazo es cuando podemos, a medio largo plazo es cuando podemos ir viendo los logros importantes de nuestra tarea. Enlazando ya con lo siguiente, se precisa también constante coordinación entre los distintos profesionales que intervienen. A veces se convierte en reuniones que se hacen pesadas, largas, pero bueno, esta coordinación va a ser necesaria y habrá que superar esas dificultades. Desinterés de las familias por la educación. Yo no me atrevería a decir desinterés de las familias por la educación. No creo que sea desinterés. Quizá yo hablaría más de falta de información sobre determinadas temáticas. Pero decirme, ¿qué familia tiene desinterés por la educación? Lo que sí es verdad es que muchas veces no estamos preparados para asumir o abordar determinados problemas. Pero no creo yo que una familia, pues, salvo casos que también los hay, pero no es generalizable. Más problemáticas que tenemos ahí recogidas, la tardanza o falta de apoyo en distintos ámbitos, sobre todo os habla ahí cuando tiene que intervenir la Fiscalía de Menores. Yo ya os he comentado antes que nosotros mandamos muchos escritos y la verdad es que suelen, en la mayor parte de los casos, no responder. Y después, cuando responden, las respuestas también, salvo casos concretos como el juez de Granada, ¿no? Encontramos muy poquitos y bueno, eso haría falta más intervención en esa línea. Y después, baja tolerancia a la frustración de todos. Hoy día yo creo que esa baja tolerancia la tenemos todos. Y no hay más que vernos que estamos en un semáforo que está en rojo, ha cambiado a verde y ya nos está pitando el de atrás. Es que vamos estresados, vivimos estresados, estamos en una sociedad que no toleramos nada. Como uno nos mire de determinada forma, ya parece que nos está mirando mal. Hombre, tenemos que ser mucho más condescendientes y mucho más tolerantes. Y ahí tenemos que aprender también. Decía que además os iba a comentar otras cuestiones de interés muy rápidamente que vienen recogidas en las instrucciones y bueno, que creo que conviene, que bueno que conozcáis. Yo no voy a dudar de que el ámbito de la educación social debería abarcar a todos los centros, pero bueno, ahora estamos en una primera fase donde hay que priorizar y por tanto hay que centrarse en algunos criterios. Los criterios que se vienen manejando son los que tenéis ahí. Centros en los que exista un porcentaje significativo de población inmigrante o de minorías étnicas. Centros que estén ubicados en zonas conflictivas, zonas desfavorecidas, etcétera. Existencia de situaciones variadas de conflicto a nivel de centro y presencia de actividades extraescolares que, como hemos visto, era un gran campo de intervención. Estos son los criterios que se están utilizando para priorizar los equipos e institutos donde se está dotando de la figura, o se ha dotado hasta ahora de la figura de educador social. Ya os adelantaba antes que estos profesionales dependen al nivel administrativo de las delegaciones provinciales, hoy delegaciones territoriales. Pero las oposiciones no se sacan dentro del ámbito educativo, sino que se sacan a otros niveles. Están adscritos a los EOEs y ya os adelantaba antes que en casos excepcionales a determinados IES. Por ejemplo, aquí en el Polígono Sur pues tenemos algunos adscritos a algún IES, pero en general están adscritos a los equipos de orientación educativa. Intervienen, ya os he adelantado, en nuestra comunidad en infantil, primaria y secundaria. Pueden participar, os lo adelantaba también antes, en comisiones de convivencia, en las sesiones de evaluación del alumnado
en consejos escolares, etcétera, etcétera. Y eso viene recogido en las instrucciones y es bueno que lo sepáis, porque ahí siempre hay un campo de intervención no solo amplio, sino importante. El que el educador social pueda hacer oír su voz en todas estas reuniones, yo creo que es fundamental, porque aquí se cometen barbaridades. ¿Y qué pasa en las sesiones de evaluación? Pues que el alumno suspende. ¿Por qué suspende? Porque no estudia, y programa de refuerzo que estudie más y que estudie lo mismo. Eso no es solución. Y aquí, pues junto con los orientadores, creo que debemos trabajar en estas líneas y, bueno, por eso la presencia en todas estas reuniones. Y después las instrucciones hablan también de que se va a facilitar la continuidad en los puestos. Pues claro, si son centros con dificultades importantes y cambiamos al educador social o al orientador, que ya nos pasa con algunos orientadores, hay centros donde el orientador cambia año tras año, eso no puede ser. Hay que buscar una estabilidad en todos los profesionales, en el profesorado también, pero en profesionales de este tipo, imaginaros un educador social que llega a una zona o a un centro, se dedica un año a estudiar necesidades, a ver cómo funciona, cuando ya más o menos sabe cómo va, se le cambia a otro centro. Hombre, estamos creo que perdiendo recursos humanos importantes. Entramos en la otra parte, la perspectiva de futuro, en la que quería empezar con esa frase de Mario Benedetti. No puedo creer que el mundo ha quedado sin utopías y creo que eso lo debéis plantear. A pesar de toda la crisis que estemos pasando, creo que el ámbito de la intervención es muy amplio y si no nos lo creemos nosotros mismos, desde fuera no nos va a venir nada regalado. Si nos viene como impuesto, pero nosotros mismos también tenemos que hacer todo lo posible por pedir y demandar que estos ámbitos sean una realidad. Bien, en estos nuevos espacios de intervención del educador social he recogido un poco a nivel general los que aparecen en la bibliografía. Estos primeros no están relacionados directamente, aunque los podríamos relacionar algunos indirectamente con el ámbito educativo, por eso los pasamos más rápido, pero estos son ámbitos de intervención. Pero me voy a centrar en los del ámbito educativo, que además los he puesto en un color diferente. Derivados de los cambios en la estructura social y familiar a los que nos referíamos al principio, pues ahí hay varios ámbitos de intervención, unos dentro del sistema educativo, otros fuera. El cuidado de niños pues puede estar fuera, pero la atención al fracaso escolar, la capacitación y atención a minorías étnicas, la educación no formal y para el ocio, todo esto puede estar también dentro del ámbito educativo. Estos campos no me los estoy inventando yo, ya el informe de Lors hace años hablaba de algunos de estos ámbitos. Y en las últimas reuniones internacionales que se vienen haciendo a distintos niveles también se insiste en algunos de estos ámbitos. Sensibilización ante problemas familiares, malos tratos, problemas de género, todo eso son ámbitos importantes en los que no solo van a ir descendiendo, sino que van a ir aumentando y, por tanto, las perspectivas de futuro para el trabajo del educador social son muy importantes. Derivados de la transformación del mundo laboral, también aquí tenemos ámbitos importantes de intervención, como el primero que habla de compatibilizar la vida laboral y la personal y familiar, evitando exclusiones sociales de colectivos específicos. Podríamos hablar, por ejemplo, de familias jóvenes, familias donde están los dos trabajando y el niño se pasa en los centros, por ejemplo, en centro infantil 0-3 años, sabéis que tienen delimitado el número de horas, pero hay alumnos que con autorización el delegado puede aumentar más horas. Hay alumnos que pasan más en los centros que con sus familias. Porque aunque las horas con la familia, pues si nos paramos a ver por reloj, sean mayores, pero de las que pasan con la familia la mayor parte son durmiendo. O sea que hay alumnos que los padres apenas los ven, y no digamos ya en aquellas familias donde el padre, por las características de los trabajos actuales, trabaja fuera y a lo mejor pues lo ven escasísimo tiempo. Pues aquí también tenemos un campo de intervención importante. La búsqueda de nuevos yacimientos de empleo y modelos laborales que favorezcan la reeducación
del desempleo. Vosotros ahora estáis haciendo cursos de, algunos me habéis comentado, pues para gestionar empresas, para crear empresas, para el autoempleo. Pues esa también es una tarea formativa que vosotros podréis llevar a los centros, porque la situación de empleo de la actualidad dista mucho de la que teníamos hace años. Hoy día eso de un empleo para toda la vida es prácticamente impensable. Entonces aquí tenemos que dar orientaciones a los chavales en los centros para que busquen estas nuevas formas de empleo que tienen que ir surgiendo. Ayudas también en cuanto al empleo femenino, la formación ocupacional. Si veis, en los ámbitos, la capacitación y acceso a las TIC para grupos en exclusión. Esta es una cuestión que no debemos pasar por alto. Hoy ya yo creo que no en el sentido que tradicionalmente hablábamos, pero sí, gente que no sepa leer y escribir, eso ha disminuido mucho, pero sí tenemos un analfabetismo en la utilización de las TIC, analfabetismo que va aumentando la brecha de separación entre las distintas clases sociales, y como no atajemos esto, las diferencias van a ser cada vez mayores. Entonces hay familias que por su situación socioeconómica y cultural no tienen acceso a estas nuevas tecnologías, y eso debería ser una prioridad, porque si no, el día de mañana se van a encontrar desubicados. En la sociedad que tenemos es que ya prácticamente todo va a través de Internet. Entonces, el manejar estas herramientas, vamos, digo Internet, no solo Internet, otra herramienta, va a un cajero automático, va a cualquier sitio. Esto es una realidad en nuestra sociedad y hay que ayudar allí donde sea necesario. Otro campo de intervención sería aquellas relacionadas con la necesidad de nuevas políticas sociales que vayan más allá de los sistemas benefactores que tenemos o graciables, con un verdadero reconocimiento de lo que son los derechos fundamentales. Aquí nosotros hablamos de una sociedad democrática, participativa. Pues nosotros tenemos que trabajar en esta línea de la búsqueda de la libertad y la igualdad, sin que exista ningún tipo de discriminación. Esto tendríamos que fomentarlo. No solo lo podemos fomentar desde los propios centros para que vaya llegando arriba a los niveles políticos. En los tiempos en los que estamos no podemos seguir conformándonos con este tipo de políticas sociales. Las políticas sociales tienen que ir cambiando, y ¿quién mejor para cambiar las políticas sociales que los propios educadores sociales y los trabajadores sociales? Son los que tienen que aflorar este tipo de cuestiones. Derecho a participación, como comentaba, en la vida social y cultural, que no sea una mera cuestión que quede en los papeles. Nosotros tenemos que enseñar a participar, tenemos que enseñar a entrar en distintas instituciones, a aprovechar los recursos, etcétera, etcétera. Derecho a la salud, la cultura, el ocio, el tiempo libre, que comentábamos antes. O sea que los campos yo creo que no nos podemos quejar. Dentro de estos campos quisiera plantear algunos claves para el éxito. Serían estas tres básicamente. La capacidad de formación para adaptarse a las necesidades profesionales. Nosotros aquí hemos tenido unos estudios, o vosotros habéis tenido unos estudios, pero esos estudios son insuficientes. Nosotros tenemos ahora que profundizar con la formación permanente en función de las necesidades que surjan en cada contexto concreto. Entonces, ahí tenemos que tener esa capacidad de adaptación. Integración del educador social en un grupo profesional claramente definido. Esta es otra de las claves del éxito. Como nosotros planteemos nuestro trabajo de forma aislada, yo creo que estamos bastante abocados al fracaso. Las mayores posibilidades de éxito las tenemos trabajando conjuntamente con otros profesionales. De ahí en los EOEs, con los equipos de orientación de los centros, que además lo van a agradecer porque los objetivos tienen que ser compartidos. Yo creo que esta también es otra clave, implicando a los equipos directivos, etcétera, etcétera. Y la tercera que os tenía ahí, consolidación de estructuras profesionales. Sabéis que existen colegios profesionales que a través de ahí y de otros organismos que queráis, tenéis que ir reivindicando pues las necesidades que esta sociedad plantea en cuanto a las posibilidades que vosotros podéis prestar.
Yo creo que ahí tenemos 3 claves importantes que no deberíamos perder de vista. He analizado también el catálogo de profesiones del futuro, aunque no se ve muy bien, pero quería poner el recorte ahí del listado de profesiones que vienen recogidas en ese catálogo. Os he puesto las primeras y me he ido también a donde aparece la educación social. Está dentro de ese catálogo de profesiones de futuro. Entonces, bueno, quiero que seáis conscientes de ellos y además de comentaros qué es lo que dice ese catálogo, que serían las competencias del educador social para desempeñar sus funciones. Y os las he recogido ahí, está recortado y pegado, pero me parecía interesante que lo conocierais. Si os dais cuenta, os habla de adaptación al cambio, de ética profesional, de orientación al usuario, orientación a los resultados y después, dentro ya del perfil del puesto de trabajo, dinamismo y energía. No nos podemos venir abajo porque problemas y dificultades os van a surgir, sobre todo al principio en los centros, con bastante frecuencia, pero no podemos desvanecernos a la primera de cambio. Empatía y trabajo en equipo. Fijaros que era una de las claves que os daba. El manual de profesiones del futuro insiste en esta cuestión. Bien, con esto, pues más o menos creo que he puesto un abanico de posibilidades bastante amplio y para ceñirnos un poco al tiempo, he intentado ir rápido, sobre todo en la última parte, os voy a plantear, pues para poder abrir el debate, si os parece, algunas cuestiones para la reflexión, además de otras que vosotros podáis añadir después. Entonces, bueno, veis que el panorama es amplio. Yo plantearía, bueno, la intervención, ¿qué debe ser? ¿Con el alumnado o con las familias? Después entramos, os voy a plantear todas ellas. ¿Individual o colegiada? ¿Intervención en el centro o en la comunidad? ¿Desde el punto de vista de la educación formal o de la educación no formal? ¿A corto plazo o a medio largo plazo? ¿Intervención en centro de infantil primaria o en centro de secundaria? ¿Dónde pensáis que es prioritario? ¿Intervención ante problemas o con carácter preventivo? Después, en otro ámbito, lo podríamos haber separado estas dos cuestiones, la formación del educador social, polivalente o especializada. ¿Qué pensáis, cómo pensáis que debe ser esa formación? Y inicial o continua, ¿qué es más importante? Con eso no quisiera terminar y ahora pasamos al debate con esa frase de Marco Marchioni, donde dice que no es suficiente luchar por objetivos justos, hay que hacerlo además con métodos correctos. Y creo que eso está en vuestras manos. Y bueno, si os parece, con esto podemos iniciar el debate y vuelvo a la transparencia anterior. Gracias por la atención. Muchas veces me dicen que cuando hablo pongo énfasis, pero creo que se nota cuando uno cree lo que está diciendo. No sé si se nota o no se nota. Y si os dais cuenta es que, hombre, yo provengo de la orientación, como sabéis, y estoy convencido de que este tipo de cuestiones son necesarias y son convenientes. Bien, os dejo ahí para que veáis las preguntas que yo he planteado, pero podemos hablar de esto o de lo que vosotros queráis. Pues salir ahí fuera un poquito, ya veréis. Bien, había por allí alguna intervención. ¿Voy dando yo las palabras? Venga, sí. A ver, vamos a abrir, como habíamos anunciado, después de esta ponencia magnífica, donde nos ha planteado un panorama ambicioso de posible trabajo dentro del contexto de la educación formal, pues vamos a dedicarle algunos minutos. Creo que alguien había levantado ahí la palabra. Por favor, decís vuestro nombre, si no os importa, y formuláis la pregunta. Coordinadora en un centro de menores, y cuando antes estaba hablando de cómo estaba un poco el panorama de la educación ahora mismo, sobre todo para secundaria y demás, y de las alternativas que se le ofrecen a los niños, y mencionaba el tema de los PCPI,
a mí se me plantea la pregunta de si eso es una alternativa que nosotros, trabajando con las familias y con los adolescentes, se les plantea como recurso, hablando de niños que tienen situaciones no muy normalizadas y demás. ¿Qué objetivo tiene entonces ahora ese nivel de estudio, ¿no? Para los niños? ¿Los asistimos el PCPI se va a anular un poco o modificar? Claro. Los PCPI sabéis que desaparecen. ¿Qué estructura se ofrece a cambio o cómo se...? Sí, ¿qué objetivo ofrece tiene? la formación profesional inicial que viene a coincidir con la antigua FP, la cual, claro, aquí ya entramos en opiniones y quizá en ideología. Lo que yo te voy a dar es una opinión muy personal, que yo no sé si compartirá todo el mundo, pero desde mi punto de vista vamos a dar un paso atrás y te explico el porqué. Lo voy a argumentar. Vamos a dar un paso atrás porque los PCPI te daban la opción al chaval de conseguir el título de graduado en educación secundaria. La formación profesional inicial no te va a dar esa posibilidad. Entonces sí, te va a dar una titulación, pero no la de titular en graduado en educación secundaria. Aquí en Andalucía, insisto, yo no soy político ni mucho menos, pero son cuestiones ya que están en lo político y en lo ideológico. Se está trabajando en la línea de que la FP inicial venga a ser lo mismo que los PCPI, pero lo mismo no va a ser. Porque aunque aquí se va a dar la opción de complementar el currículum con 100 horas más, al final no olvidemos que no solo el que curse estas enseñanzas, sino el propio alumnado de secundaria obligatoria para obtener el título tiene que pasar por una prueba externa, lo que anteriormente llamaban la reválida. Entonces, bueno, aquí yo no sé si el fracaso escolar va a disminuir o incluso puede aumentar. Hombre, las pruebas no van a ser muy complejas, esperemos que estén más basadas en competencias, pero por lo menos en los primeros años yo creo que puede ser un paso atrás. De ahí que yo personalmente, para el curso que viene, recomiendo que antes de ir a un programa de formación profesional inicial, no está bien que mi profesor lo diga, pero que se vaya a un programa de diversificación curricular. Porque un programa de diversificación curricular, que se sigue manteniendo hasta que se implante toda la nueva reforma, sí te da la opción de obtener el título y bueno, sería una opción mucho más normalizada. Es verdad que esto tiene unas perspectivas diferentes, te dan la opción y ahí hemos trabajado mucho, sobre todo con centros de poblaciones desfavorecidas, que hay chavales con los que no tienen otra opción y nosotros, por ejemplo, desde el ámbito de la educación social, pues podríamos hablar de talleres relacionados con profesiones. Pues es un ámbito importante, pero yo creo que no deberíamos conformarnos con eso. Hay que dar la opción de que el alumno pueda sacar lo que es el graduado en secundaria. Pues no sé si he respondido. Sí, sí. Luego tenía también otra pregunta, si me la permite. Sí. Bueno, ya era un poco a nivel, cuando hablábamos de las dificultades que nos encontrábamos en relación al estudio ese que ha hecho Leo en el 2012, hablar de que una cosa era la falta de constancia y la frustración. Yo creo que también la educación social se encuentra en los centros educativos que no, como que el perfil profesional está por hacer. Entonces... No solo del educador social, de la sociedad actual en general. La sociedad actual en general nos hemos vuelto muy cómodos, salvo en los últimos años con la crisis que estamos pasando, pero en años anteriores es que todos vivíamos de forma comodísima. Esa constancia que se tenía antes en los estudios, en el sacrificio para conseguir algo, etcétera, etcétera, la hemos perdido bastante. Y se ve en el propio educador social, que es al que yo he hecho referencia, pero la transparencia yo creo que iba en términos generales al alumnado, esa constancia al alumnado, pedirle esa constancia, cuesta mucho. Pero porque en la sociedad actual nos han educado de una forma que con poco esfuerzo tenemos mucha recompensa. Entonces va a costar esa perseverancia. Como en una sociedad... desde los propios padres, yo el primero, educamos mal a nuestros hijos, y entonces eso a la larga se paga, porque le damos todo a cambio de nada. Bueno.
¿Más preguntas? ¿Sí? Hola, me llamo César. César. Primero darte las gracias porque llevaba mucho tiempo esperando que alguien viniera a explicarme todo esto como posible ámbito de mi profesión. Y yo creo que hay un desconocimiento en los educadores sociales, por lo menos yo llevo ya fuera de la carrera unos años, pero por lo menos cuando yo estaba César, para conocerte un poquito mejor, ¿tú dónde estudiaste la carrera? en la Olavide. En la Puebla de Olaví. ¿Terminaste hace mucho? Terminé en 2008, hace 6 años. ¿Y en estos años has tenido alguna oportunidad laboral? Sí, he trabajado en centros de menores, en una ONG de educador para el desarrollo. Pero todavía estás buscando tu contexto, diríamos, ¿no? Bueno, hago cosillas, hago sustituciones en centros de menores, ya de las ONG, que es en lo que yo me especialicé, ha muerto prácticamente porque las subvenciones han disminuido un 70%, cosas así. Y alguna cosilla más, pero ahora mismo en paro. Muy bien. Muchas gracias, ya te conocí un Y en poquito fin. mejor. Y ahora tu pregunta. Esto que me parece muy interesante, pues entre que sabía que había muy pocas plazas y por el desconocimiento nunca me había lanzado, pero pues gracias a ti pues lo retomaré, por lo menos informativo. Entonces, 3 son las preguntitas que tengo así muy rápidas. 66 personas trabajando, ¿son todas educadores sociales? No lo sé. ¿Qué perfil se puede presentar a estas oposiciones? ¿Y hacia dónde va la Junta de Andalucía? ¿Tiende a meter más educadores sociales con más puestos de trabajo en este ámbito o no les da la importancia que se merecen? Y si no se les da la importancia, ¿es por las circunstancias actuales de la crisis o es porque no lo creemos importante? No, le iba a decir, me da igual, haremos este curso a varias personas que te podrán aportar más información sobre esas perspectivas de futuro ya respecto a la posible incorporación de más educadores sociales en el sistema educativo andaluz. O sea, él te va a contestar ahora, pero volveremos a tocar este tema en la mesa redonda del último día. Yo estoy convencido, pero además te lo digo de corazón, que el campo es amplio y que si no ha ido avanzando más por la crisis por la que pasa.